¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Futuro 360. Estamos en esas semanas en que Futuro 360 se pone traje largo porque están ocurriendo cosas importantes en el mundo del medio ambiente. Atravesamos por la COP16 de biodiversidad. ¿Se acuerdan ustedes de la cobertura que hicimos hace 2 años en Canadá, que tuvimos un enviado especial y pudimos ser testigos de este acuerdo de proteger el 30% de la tierra y del océano para 2030? Pues bien, esta conversación continúa ahora en Latinoamérica desde Cali, Colombia, y nosotros estamos haciendo un seguimiento fino de las conversaciones que se están desarrollando en ese territorio. ¿Cómo están avanzando las negociaciones? ¿Qué se puede esperar de esta COP16? ¿De qué manera esta declaración grandilocuente de proteger el planeta, el 30% del planeta 2030, se puede convertir en realidad? Queremos conocer los detalles en la nota de Francisco Verdejo. Así arrancó la COP16 de biodiversidad en Cali, Colombia. La cita por la naturaleza más importante del planeta, que se realiza una vez cada 2 años y esta vez tiene un punto de vista claro. Los que más emiten CO2 a la atmósfera son las economías fósiles, petroleras, carboneras y gasíferas. Son las economías poderosas de Estados Unidos, China y Europa. Se trata en el fondo de recomponer la forma que vivimos, de recomponer el modelo de desarrollo, de recomponer, de repensar, de redescubrir cómo vivimos. Cumbre con objetivos definidos desde el encuentro anterior, ocurrido en 2022 en Montreal, Canadá. Allí se firmó el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, que tiene un objetivo principal: proteger el 30% de nuestro planeta para 2030. Los países debían llegar con estrategias y planes de acción nacionales de biodiversidad ya establecidos para ser discutidos en la cumbre. Sin embargo, solo 36 han presentado sus propuestas, lo que equivale al 18% de los países firmantes. Muy pocos países llegaron con estrategias y planes, y si además nos vamos a analizar esas estrategias, no todas necesariamente están alineadas con este marco. Y considerando que el 2030 es muy cercano, la verdad es que es bastante complejo que los países no hayan llegado con estos planes y estrategias. Chile no alcanzó a llegar con su plan de acción de biodiversidad. Siendo las metas que fueron establecidas en 2022, se encuentra la del financiamiento. El marco establece la entrega de un fondo de $200.000 millones al año hasta 2030 para establecer estrategias y planes de protección a la biodiversidad. Hasta ahora se discute la gestión y el financiamiento de este fondo y por el momento no se ha llegado a un acuerdo. Los recursos para la guerra inmediatamente son dispuestos en trillones de dólares, pero cuando hablamos del propósito más importante, que es defender la vida, para eso sí nos tomamos años en lograr un financiamiento justo y a la escala que se necesita. El tema quizás más complejo, que ha generado mayor cantidad de debates y también de resistencias, tiene que ver con la movilización de recursos y un plan de trabajo para poder movilizar recursos. Sin embargo, esos recursos no los hemos visto. Y si no se ven acá en Cali, ya no nos queda tiempo. Paralelamente, nuestro país anunció que se actualizarán los marcos para emitir bonos soberanos desde el Estado para proyectos de sustentabilidad. Su misión es asegurar que efectivamente se proteja al planeta. Para actualizar un marco, un framework que se utiliza para poder emitir bonos soberanos asociados a sustentabilidad. Y lo que se está haciendo ahora es ver qué indicadores clave, porque para poder, el framework consiste en tener indicadores claves de desempeño, es decir, cómo yo me aseguro de lo que al cual me comprometí, lo estoy cumpliendo. Quienes buscan que se escuche su voz son los pueblos indígenas y las comunidades locales. Su lucha es poder conformar un cuerpo subsidiario para poder ser un organismo reconocido de forma permanente en las negociaciones de la Convención sobre Diversidad Biológica. Pese al reconocimiento de la ancestralidad y el rol defensor de la tierra de los pueblos originarios, aún no se define si es que podrán tener una representación propia. No somos pueblos indígenas frente al reconocimiento internacional.
pero tampoco la categoría de comunidades locales nos recoge precisamente. Toda la normatividad que hemos logrado en favor de nuestras comunidades va en pro de poder garantizar y preservar todo el medio ambiente, todo el tema de la biodiversidad. Entonces lo que queremos básicamente es que esto no quede en la firma de un acta intrascendente para cumplir con un poco de protocolos o para legalizar la devastación de nuestra madre tierra. Aquí queremos de verdad compromisos. Las delegaciones chilenas han participado de diversas negociaciones, pero una de las más importantes es fomentar la ratificación del Acuerdo de Alta Mar, que pretende proteger las aguas internacionales y que actualmente cuenta con tan solo 14 ratificaciones sin poder ser efectivo aún. Al mismo tiempo, Chile busca que la secretaría de este tratado se instale en Valparaíso. Se necesitan 60 países en la ratificación, así que hay una campaña de invitar a los otros países que firmen y que ratifiquen. Si queremos proteger el 30% del océano al año 2030, necesitamos la alta mar, lo que está más allá de la jurisdicción. La COP16 de biodiversidad se extenderá hasta el 1 de noviembre. En su segunda semana se espera que se zanjen las principales discusiones. Al mismo tiempo llegarán presidentes y delegaciones de distintas partes del mundo para agilizar las negociaciones y seguir el rumbo común: cuidar nuestra naturaleza. Hemos hablado mucho de plástico, pero poco de su ciclo de vida y cómo llegan a convertirse finalmente en esas pequeñas partículas. Cuando se degrada un plástico, un proceso que puede tardar decenas de años, se descomponen en fragmentos más grandes, después más pequeños y después diminutos, que miden menos de 5 milímetros de diámetro, y eso es el tamaño cuando estamos hablando de microplásticos. La ciencia ha indagado en el efecto de estas micropartículas en el cuerpo humano, donde ya las hemos podido encontrar incluso en la placenta, en los testículos, en el agua, por supuesto, en los océanos, en los cuerpos, en la respiración de los delfines. Hoy queremos analizar junto a Mauricio Shevitz, investigador de la Universidad de Concepción, sobre el impacto que tienen estas micropartículas de plástico en los suelos y por lo tanto también en lo que comemos. Mauricio, muchas gracias por estar en Futuro 360. Gracias a ti, Paloma. Oye, nos interesa mucho la conversación sobre microplásticos porque escuchaba a otro científico que se dedica a la ciencia antártica y me decía: parece que el gran indicador del antropoceno, del impacto que los humanos hemos tenido sobre la Tierra, va a ser finalmente el microplástico. ¿Coincides tú con esa declaración? Sí, efectivamente hay una coincidencia entre esa época que ha comenzado hace un tiempo atrás con la utilización excesiva de plásticos en el medio terrestre y también los medios acuáticos. Todos los estudios de los plásticos comenzó hace un tiempo atrás en los océanos, pero poco a poco se ha ido viendo que también el efecto es bastante importante en los sistemas terrestres, en los cultivos y en el suelo que en el fondo utilizamos para producir nuestros propios alimentos. Se ha visto que el impacto es mucho más elevado en los suelos que en los propios océanos, donde comenzó todos estos estudios hace mucho tiempo atrás. ¿Por qué es más elevado? O sea, ¿tiene sentido que en el suelo también haya impacto, sobre todo si pensamos que los suelos se riegan con aguas, que son parte del ciclo del agua, va hacia el océano, se devuelve por los ríos, y cuando estas partículas son tan pequeñas, probablemente también se pueden transportar? Pero ¿por qué el impacto es más grande en estos ecosistemas que en los marinos? Sí, esa es una vía, la que tú comentaste, una vía de entrada de los plásticos hacia el suelo. Hay otras vías, por ejemplo, el uso de lodos. En cada ciudad, en cada grande ciudad hay plantas de recuperación y limpieza de nuestros residuos. Y en ese lugar se separa la parte líquida de los lodos. Y en Chile existe una norma para ocupar esos lodos en agricultura y también en suelos forestales. Y los lodos, por ejemplo, es una vía importante de ingreso de microplásticos a los suelos, sumado también en que en la agricultura se utiliza bastante los microplásticos para coberturas plásticas, para invernaderos, cintas de riego. Por lo tanto, si vamos sumando, el incremento va sumando esto, y hay estudios que indican que la acumulación de microplásticos llega hasta 23 veces más que en los océanos.
ocurre que en los océanos nosotros podemos ver los plásticos que están en suspensión. En los suelos es más difícil observarlo porque a veces se confunde con el propio color del suelo, pero están allí y están haciendo un efecto importante al suelo y también al sistema vegetales que habitan en ese suelo. Bueno, hacia allá quería ir porque una cosa es que lo que rodea al vegetal que nos comemos tenga microplástico. Una cosa muy distinta es que el tomate tenga microplástico. ¿Hay estudios que puedan demostrar que los vegetales que estamos consumiendo también están teniendo este impacto? Claro, los plásticos en el suelo tienen distintas repercusiones. Una repercusión es al mismo suelo, que altera las propiedades físico-químicas y sobre todo biológicas, o la microbiota del suelo, que es bastante importante. Recordar que en el propio suelo alberga el 25% de la biodiversidad del planeta. Bueno, estos contaminantes, o los plásticos, alteran estas propiedades biológicas. Y ya cuando pasamos a la planta afecta al sistema radicular. Hemos visto que, por ejemplo, plantas de frutilla, cuando están creciendo con presencia de los plásticos, de trozos plásticos más pequeños, va alterando su propio crecimiento. Una raíz que se altera su crecimiento tiene menos posibilidades de consumir agua y absorber nutrientes, por lo tanto afecta la parte aérea. Los microplásticos en general no pueden entrar a la raíz de la planta. Si son muy pequeñitos, sí. Hay una dimensión de 40 micrones, o sea, 40 veces la talla de una bacteria. Una talla así bien chiquitita podría entrar a la raíz de la planta, y eso se ha visto, digamos, porque en el fondo se utilizan plásticos muy pequeñitos con fluorescencia y se ha visto que entran al sistema radicular de la planta. Y ahí actúan como una especie de tapón que altera el movimiento de nutrientes y de agua en la planta, por lo tanto repercute en su crecimiento en la parte aérea. Uno estaría más preocupado sobre todo por las especies vegetales que nosotros consumimos las raíces. Por ejemplo, papa, zanahoria, rábano. Ahí podría haber un indicio aún mayor porque en el fondo se está acumulando en el sistema radicular de esas especies vegetales. Mauricio, espérate, entonces para ir haciendo como una lista de impactos. Un primer impacto es cómo afecta la calidad del suelo, que además nosotros hoy sabemos que el suelo cumple un rol incluso en la captura de carbono desde la atmósfera, ¿no? Los mismos suelos que están vivos están permanentemente interactuando con el entorno, producen oxígeno y también capturan carbono desde la atmósfera. Esa es una primera cosa, degradación de los suelos. Segundo punto, cuando está presente el plástico, las plantas tienen un peor desempeño, por decirlo en términos productivos, y por lo tanto tienen menos capacidades de echar raíces y de que sus raíces sean eficientes en la absorción de nutrientes y de agua, ¿no? Ese es el segundo gran impacto. Y tercero sería la posibilidad de que pase el microplástico a la comida que nos estamos comiendo en las mesas, digamos. Exactamente, así es. Tal como tú lo has dicho, lo has resumido muy bien. El primer impacto es en el suelo. La microbiota del suelo es fundamental para todas las funciones del ciclo del carbono, del nitrógeno, del azufre. Por lo tanto, es importante mantener esa microbiota activa y viable para que haga ese funcionamiento que acabas de mencionar. Y otro impacto proviene, digamos, de lo que está ocurriendo en las especies vegetales. Yo pondría mayor ojo en aquellas especies que consumimos sus raíces y también... Como las papas, claro. Exactamente, papa, remolacha, rábano, zanahoria, que son bastante afectadas por esto. Y ahí quisiera comentar algo que es bastante importante porque hemos hecho nosotros trabajo en la Universidad de Concepción relacionado con las brásicas. Las brásicas son aquellas especies como el brócoli, el rábano, que son bastante importantes para la salud de las personas porque tienen glucosinolatos y se ha demostrado que los glucosinolatos, si uno los consume a temprana edad, las posibilidades de cáncer van a disminuir. Bueno, nosotros hemos realizado ensayos al respecto y hemos visto que el brócoli, por ejemplo, el rábano, cuando está creciendo con este ambiente de suelo contaminado con plástico, disminuye la cantidad de glucosinolatos, o sea, aquella sustancia que es altamente benéfica para el ser humano, y además hemos visto que las plantas están completamente estresadas. Entonces, ahí hay un efecto bastante importante que está ejerciendo el microplástico en el suelo y también en la planta. Mauricio, quisiera ir hacia otros detalles, porque la degradación de los suelos es algo que a nivel ecológico se plantea como un problema grave para la humanidad y en general para las especies que viven en el planeta, porque
efectivamente los suelos cumplen un rol muy relevante, como señalaba antes, la captura directa del carbono, pero por supuesto en la nutrición de árboles que hacen su otro trabajo, ¿no? La degradación del suelo, ¿ustedes han podido aislar el factor plástico respecto del factor químicos? ¿O todavía no hay estudios que permitan comprender si es mayor el impacto de los químicos o el impacto de los microplásticos? Está todo completamente conectado. Por ejemplo, en el caso de los plásticos hay que distinguir dos fenómenos con respecto al suelo y con respecto a la planta. Uno es el propio efecto físico, el trozo de plástico que impide que la planta absorba agua o absorba nutrientes. Pero a su vez hay que nombrar que el plástico tiene una gran cantidad de químicos, una gran cantidad de aditivos. Y son aquellos también, esos aditivos que causan enfermedades en las personas y también en el sistema terrestre. Hay uno que es bastante estudiado, que son los esteres de ftalato, que causan disrupciones endocrinas en los seres vivos. Por lo tanto, eso es un aditivo que utiliza el plástico. Por lo tanto, el problema se empieza a incrementar. Que se le suma también a los pesticidas y a todo lo que ya se ha estudiado en esa otra materia, digamos. Exactamente, se va sumando al tema de pesticidas y, bueno, ya que preguntas por el tema de los químicos, la utilización importante de fertilizantes nitrogenados, por ejemplo, trae sumamente efectos negativos hacia el suelo, hacia las napas freáticas. Recordar que el nitrógeno es muy móvil en el suelo, se desplaza con mucha facilidad, por lo tanto va ese nitrógeno que está contaminando el suelo después va a contaminar las fuentes de agua, ¿ya? Y contenidos elevados de nitrato, por ejemplo, que son consumidos por seres vivos, también tienen repercusiones negativas a los seres vivos. Eso, y quisiera mencionar también que el tema de los plásticos es para mí un problema inicial, porque el plástico es capaz de absorber otros problemas, como lo mencionaste, como los pesticidas. O sea, el plástico funciona como una especie de plataforma y absorbe otros a la que se adhieren, es como una esponjita, digamos. Sí, esa es una superficie que absorbe, por ejemplo, pesticidas, agroquímicos y también mucho metal traza y también antibióticos. Por lo tanto, es como la segunda derivada del problema de la contaminación de los microplásticos en el suelo. Es como un imán que concentra estos otros tóxicos y los va transportando en el fondo, en su soporte, ¿no? Exactamente. Un soporte físico para albergar estos aditivos y también por fuerzas químicas que los van reteniendo. Los plásticos, por ejemplo, pueden retener cadmio, por ejemplo, que es altamente tóxico para los seres vivos, y otros tipos de metales también. Mauricio, pensemos porque lamentablemente cuando la gente ve nuestro programa termina un poco más deprimida casi siempre, ¿ya? Y no hay tantas razones para no estar deprimido, pero entreguemos algunas, porque quisiera ir al foco específico de que los plásticos han resuelto durante mucho tiempo problemas humanos de una manera, en teoría, era una manera eficiente, ¿no? Pero hoy tenemos todos estos otros costos que todavía no tienen un valor concreto porque no sabemos medir el costo que tiene que una planta sea menos nutritiva o que una planta sea menos productiva. Todavía no tenemos una capacidad como de saber cuánto nos está costando esta contaminación por plástico en términos de la generación de alimentos, pero sí sabemos cuánto nos beneficia, no sé, tal vez para darle mayor durabilidad a un alimento en su transporte cuando lo exportamos, ¿no? Entonces, quisiera saber sobre tu línea de investigación. ¿Tú hoy qué crees? ¿Qué plásticos debiéramos empezar a pensar en reemplazar completamente para disminuir, por último, la cantidad, ¿no? Porque cuando el plástico está en el agua, en micropartícula, bueno, ya, ¿qué se le va a hacer? Pero si resulta que ponerle una cobertura de plástico para protegerlo de las heladas aumenta en una proporción muy grande la cantidad de plástico, tal vez hay que pensar en otro material para esa cobertura. Entonces, cuéntanos tú si es que ves algunas cosas concretas que la agricultura podría hacer, transformaciones que permitirían disminuir estos niveles de contaminación. Sí, efectivamente hay que mencionar que los plásticos tienen bastantes beneficios en la agricultura, para el transporte, para la exportación, para prevenir heladas, para prevenir efectos de la radiación en las plantas frutales, para impedir que haya muchas malezas, por ejemplo. En frutillas es importante el uso de plásticos para prevenir el exceso de malezas. O sea, hay
son importantes los plásticos, tienen un rol relevante en la agricultura, son de bajo costo, etcétera. Pero también hay que un poco ir cambiando la mirada desde el punto de vista de nosotros como consumidores. Por ejemplo, cuando hay productos en el supermercado, por ejemplo, no es necesario elegir aquel producto como berenjenas u otro que viene con plastificantes. Yo creo que eso no aporta demasiado y como consumidor podríamos reducir el uso de plásticos en nuestros productos. Y a nivel de la agricultura también hay una línea de investigación que está desarrollando plásticos biodegradables, ¿ya? Que se basan, por ejemplo, en almidón, que son en el fondo una fuente de carbono para los propios microbios del suelo, por lo tanto se puede degradar, o plásticos biodegradables con ácido poliláctico. Entonces, hay otras vías alternativas que en el fondo podemos ir pensando, aumentando su utilización para ir disminuyendo aquellos plásticos que son de cadena de carbono muy largo y son de mucha duración en los sistemas terrestres y también en los sistemas acuáticos. Ayúdanos para cerrar a hacer una idea. Hoy día, por ejemplo, las personas que tenemos hijos tendemos a pensar ya 2 veces si compramos el típico pañal que se degrada en 600 años o compramos estos biodegradables que se degradan en 6, ¿no? O sea, como que ahí a uno le hace sentido que al menos las cosas se degraden mientras uno está vivo. ¿Cuál es la escala de degradación de los plásticos de la botellita que nos estamos tomando de agua, de ese plastiquito con el que viene la berenjena, de la cajita de plástico bien duro donde vienen esas frutillas que pasan 15 segundos dentro de esa caja? ¿Cuáles son los rangos de degradación de esos plásticos para que empecemos a pensar si no queremos que se degraden al menos mientras estamos nosotros acá en la Tierra? Es extremadamente largo, extremadamente, más de 100 años, 200 años con facilidad. O sea, hemos visto nosotros en un lugar donde teníamos un vertedero donde había plástico que estaba almacenado hace 50 años y el plástico está intacto. Por lo tanto, todo ese plástico que estamos utilizando van a pasar más de 100 años y van a seguir estando en los sistemas terrestres y los sistemas acuáticos. Por lo tanto, es importante cambiar la forma de pensar, pero yo soy bien optimista porque las nuevas generaciones piensan de otra forma y tienen otras formas de consumo, otras formas de selección de sus productos que habitualmente utilizan. Por lo tanto, es importante dar la información de que esto es de muy lenta degradación, pero también una mirada optimista de que las nuevas generaciones están optando por nuevas alternativas. La agricultura también está buscando alternativas para que utilizar plásticos de mejor degradación y que sea mucho más amigable con el medio ambiente. Te quiero agradecer, Mauricio, por esta conversación. Igual tenemos que aprovechar de transformar a los mayorcitos como nosotros también. Por eso yo me trato de poner estos datos en estas conversaciones que terminan siendo relevantes para tomar decisiones todos los días en nuestras casas y en nuestras vidas. Muchas gracias por este contacto desde Concepción, que siempre es tan importante estar escuchando la ciencia regional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paloma. Qué interesante, ¿no? Deprimente, es verdad, pero interesante, ¿no? Cada vez que nos adentramos en algún recoveco donde la ciencia tiene una nueva respuesta sobre cómo estamos viviendo, cómo estamos comiendo, qué estamos comiendo, esta idea, ¿por qué las frutas ahora ya no tienen los mismos olores o los mismos sabores que en el pasado? ¿Es por el suelo? ¿Es por los plásticos? ¿Es por la falta de lluvias? ¿Es por todas las anteriores? Probablemente es la C. Pero es interesante poder comprender cómo están interactuando los fenómenos y qué podemos hacer nosotros a nuestra pequeña escala para disminuir estos problemas. Vamos a una pausa y volvemos con más de Futuro 360. Estamos cerrando octubre, el mes en que se conmemora el mes para que recordar que el cáncer de mama es una enfermedad que afecta gravemente a las mujeres, principal causa de muerte de las mujeres en edad reproductiva, pero además un cáncer muy agresivo que si uno no lo ataja al inicio tiene pésimo pronóstico, y por lo mismo queremos prolongar este mes de octubre y tratar de que esto se convierta también en un tema de noviembre, de diciembre, que todas las mujeres que todavía no se han hecho su testeo del año lo hagan ahora. Les cuento que este cáncer mata a 522.000 personas en el mundo
anualmente. Es por esta cifra, que es muy alta, que todo el tiempo estamos tratando de generar esta conciencia y estos llamados para que se pueda detectar tempranamente el cáncer, que cuando ocurre de esa manera el destino es muy, muy promisorio. ¿Cómo podemos avanzar en la detección temprana? ¿Qué herramientas tenemos hoy día? Camila Eguía se hizo esta pregunta y este es su informe. Merecemos vivir más. Pasar por un cáncer es tremendo. Y si lo acompañas de incertidumbre y de cero respuesta del sistema de salud, o sea, es para perder la cabeza. No se puede vivir un cáncer así. No es digno vivir un cáncer así. El cáncer de mama es la quinta causa principal de muerte por cáncer en todo el mundo. Entre las mujeres representa 1 de cada 4 casos de cáncer y 1 de cada 6 muertes por la misma causa. Se trata de una enfermedad que afecta a mujeres de cualquier edad a partir de la pubertad en todos los países del mundo, siendo las mayores de 40 años el grupo de más riesgo. Octubre es el mes de la concientización para la detección temprana. Sin embargo, cuando ya está la sospecha de esta enfermedad, el camino no se hace más fácil en un sistema que realza las brechas sociales y las traslada al acceso a la salud. Queremos que el servicio llegue a todas. Magdalena fue diagnosticada a sus 42 años con un cáncer de mama muy agresivo y el pertenecer al sistema de salud privada le permitió un rápido acceso al tratamiento. Tuve una respuesta patológica al 100%, eso quiere decir que los medicamentos que usaron conmigo hicieron efecto a un cáncer que era bastante rebelde y lamentablemente en Chile, en el sistema público, no hay acceso a ese tipo de drogas. Las pacientes, por ejemplo, del sistema privado viven más y mejor. El paciente que está en el sistema público hoy en día se tiene que adecuar a lo que está tanto en el DAC, que es las drogas oncológicas de alto costo, o que está en el GIES. O siguen habiendo rifas y siguen habiendo bingos. Son brechas de financiamiento, pero también de otros factores que inciden en los resultados positivos del tratamiento, según un estudio realizado por la Universidad del Desarrollo. Pueden demorarse 6 meses, puede demorarse más de 1 año. Tenemos relatos de mujeres que han demorado hasta más de 2 o 3 años. No son la mayoría, pero ocurren. Y generalmente ocurren mujeres que son de regiones de menor nivel de ingresos, que no conocen el sistema de salud, que no lo han utilizado tanto, y en algunos casos específicos mujeres menores de 45 que tienen tipos de cánceres que son más agresivos y que por la edad que tienen no necesariamente el sistema de salud las percibe como de riesgo. Los testimonios de demoras en el acceso a medicamentos se reflejan en la cantidad de personas en lista de espera en el sistema público, que desde la Fundación La Voz de los Pacientes cifran en 18.000 personas. Tenemos un tiempo, ¿cierto?, que estipula directamente el GIES, que son 45 días, pero no estamos pasando de esos 45 días. La realidad que estamos viviendo es tremenda. Las listas de espera son interminables. A las mujeres cuando las diagnostican pueden pasar 3 meses antes de que le hagan una biopsia y luego 3 meses más para una cirugía. Eso significa que las mujeres están llegando al pabellón con metástasis. Desde las organizaciones civiles critican la lentitud del avance del reglamento de la Ley Nacional del Cáncer y la urgente necesidad de renovar la gestión de esta enfermedad. Es tiempo que el Estado escuche la voz del paciente. El Estado tiene hoy en día una deuda con nuestro país, tiene una deuda con la Ley Nacional del Cáncer. Está promulgada, pero no implementada. Yo quisiera hacer una invitación a todos en nuestro país, a todas, a que recuerden que el cáncer de mama no tiene mes ni tiene color. Ocurre los 365 días del año. Mientras la disminución de brechas es uno de los principales desafíos para el manejo de esta enfermedad, la ciencia ha logrado desarrollar medicamentos específicos que han demostrado resultados positivos. Estamos comprometidos a través de la ciencia a luchar contra enfermedades que no tienen una solución determinada o definitiva. Y hoy las mujeres tienen la posibilidad de, cuando son detectadas a tiempo, poder ser tratadas de manera adecuada y poder vivir muchos años con una buena calidad de vida. Cáncer de mama, hay terapias innovadoras que han venido demostrando estos beneficios. Particularmente en el grupo de las premenopáusicas hay resultados de las mujeres premenopáusicas, hay resultados que son estadísticamente significativos en cuanto a la prolongación de la vida de estos pacientes con enfermedad metastásica, pero no solamente en las premenopáusicas, también en las posmenopáusicas se ha demostrado este beneficio consistentemente a lo largo de diferentes estudios. Son los pendientes más allá de la ciencia para una enfermedad letal en Chile y en el mundo. No puede ser que la salud sea un privilegio, debería ser un derecho.
Llegan entonces los breves de Futuro 360, donde tratamos de abarcar otros ámbitos que no hemos podido hablar hasta ahora en nuestro programa y que hoy igual comienzan con un sabor a COP y a triunfo. Porque en el contexto del desarrollo de la COP16, la ministra de Medio Ambiente de nuestro país, Maysa Rojas, fue nombrada por la propia presidenta de la COP16, Susana Muhammad, como campeona climática de la cumbre. Esto implica que Rojas deberá llevar el rol de facilitadora en el diálogo de la cooperación de países participantes en la búsqueda de consensos sobre la implementación de este marco global de biodiversidad Coming Montreal, del 30% a 2030. Esta no es la primera vez que la ministra toma un papel tan relevante dentro de la COP, como ya asumió antes de cofacilitadora en otras cumbres de cambio climático y biodiversidad que se han celebrado. A través de un comunicado, la ministra Rojas dijo que esta designación de cargo resultó ser un honor y un reflejo del compromiso que tiene Chile con la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos. Casi 3.000 millones de pesos es la recompensa que está ofreciendo la NASA a quien pueda resolver un curioso problema que han dejado las misiones de larga duración en la Luna. Usted se está preguntando, ¿cómo me hago de ese sueldo? Pues el problema es que hay 96 bolsas de desechos humanos que han estado esperando en el satélite natural, en la Luna, desde las misiones Apolo. Es por ese particular inconveniente, básicamente, la basura que dejamos a donde vamos. Los humanos no tenemos remedio, como diría Sebastián de la Sirenita. Y es por esto que la NASA busca que este desafío llamado Lunar Recycle Challenge permita encontrar soluciones innovadoras que nos dejen gestionar y ojalá reciclar, sacar, eliminar los residuos que hemos dejado hace tanto tiempo. Este concurso tiene 2 categorías. La primera es Prototype Build Track, que estará enfocada en la creación de un prototipo de hardware que permita reciclar los residuos sólidos. La segunda es Digital Twin Track, que busca desarrollar un sistema de reciclaje de residuos sólidos en la superficie lunar y fabricar uno o más productos finales. Los interesados que tengan grandes ideas pueden inscribirse a través de la web oficial del concurso Lunar Recycle Challenge.ua.edu. Por supuesto, vamos a compartirles este link abajo en nuestro GC, donde podrán encontrar ustedes un formulario en el cual puedan compartir y explicar su tecnología y ganarse esos 3.000 millones que a quién no le vendrían estupendo. Antes del meteorito que extinguió a los dinosaurios, nuestro planeta fue el blanco de otra roca espacial. En un nuevo estudio, un grupo de científicos de la Universidad de Harvard reveló que hace 3.000 millones de años, cuando la Tierra apenas estaba en su primera infancia y la vida en ella eran simples microorganismos de células individuales. En esa infancia la Tierra no sabía el problemita que se le venía después con nosotros, porque ahí estaban los microorganismos. Un meteorito denominado S2 impactó la superficie. Conforme a los análisis, este meteorito había tenido una masa de hasta 200 veces mayor que esta roca que finalmente logró extinguir a los dinosaurios, y el impacto logró hacer un cráter sobre la superficie de 500 kilómetros. La caída del S2 generó un enorme tsunami que arrancó el fondo marino, causando inimaginables inundaciones. Pero esto no es todo, porque la energía del meteorito habría producido un calor intenso que llevó a la evaporación de océanos, aumentando también la temperatura del aire hasta 100 grados Celsius. O sea, segurolas que no sobrevivimos. Pese al escenario muy apocalíptico que desató este impacto, las pruebas obtenidas en las rocas analizadas por los científicos revelaron que este estruendo habría agitado los nutrientes como el fósforo y el hierro, fusionando esto como un fertilizante que finalmente alimentó con ingredientes esenciales a organismos simples. Moraleja, no hay mal que por bien no venga. Incluso ese terrible meteorito que eliminó todo sobre la Tierra permitió
fertilizar la superficie y producir la vida. Bueno, y mientras tantos andan buscando la vida fuera de nuestra atmósfera, un nuevo estudio descubrió vida animal bajo la rocosa superficie marina. Es un robot de inmersión profunda Rob Sebastian, operado por Schmidt Ocean Institute, que destapó la existencia de gusanos tubícolas gigantes y otro tipo de invertebrados en las cavidades de la corteza terrestre del océano a 2.515 metros de profundidad. Esta expedición se realizó en el dorsal del Pacífico Oriental, el que se sitúa en dos placas tectónicas que se están separando de manera gradual, y es así como estos respiradores hidrotermales arrojan agua sobrecalentada y rica en sustancias químicas que sirven como nutrición para los microorganismos, permitiendo que florezca la vida de moluscos, peces y estos gusanos tan exóticos de hasta 3 metros. Imagínese usted buceando a 2.100 tantos metros bajo de profundidad y se encuentra con un gusano de 3 metros. Es que me muero. Estos gusanos se alimentan de manera distinta a otros animales. Obvio, pues imagínate dónde viven. Bueno, y la OMS, Organización Mundial de la Salud, entregó a Egipto la certificación de libre de malaria, terminando con una enfermedad que había sido parte de la historia de este país desde hace 4.000 años. Eso sí que es cambiar la historia, ¿no? La enfermedad que también azotó a faraones finalmente fue erradicada de la región, y de esta manera Egipto se suma a Emiratos Árabes y Marruecos como los únicos países del Mediterráneo Oriental que tienen esta certificación de libre de esta enfermedad. El país logró combatir la malaria al implementar centros de control para el diagnóstico, tratamiento y vigilancia de la enfermedad de forma gratuita, y también aumentó el número de trabajadores de salud y redujo las zonas de aguas estancadas, que son el lugar donde se instalan los mosquitos que portan la malaria. El último brote de malaria registrado en Egipto fue en 2014, y desde 2021 las autoridades se volcaron por completo al trabajo de evitar que la enfermedad volviera a restablecerse en este territorio. Así que excelentes noticias y felicitaciones a Egipto. El océano, el suelo y los bosques son sumideros encargados de absorber el carbono de la atmósfera para producir oxígeno, regulando el clima del planeta y permitiendo este equilibrio perfecto que nos hemos esmerado mucho los humanos en romper. Sin embargo, las alarmas se han encendido porque esto podría cambiar luego de que los resultados de una investigación hecha por un grupo internacional de científicos revelaran que la Tierra prácticamente no absorbió CO2 durante 2023. En el caso del océano, la investigación da cuenta de que su capacidad de absorber carbono y de hacerlo a una cierta velocidad ha disminuido como consecuencia del derretimiento de las capas de hielo del Ártico y los glaciares de Groenlandia. Estos hallazgos reflejan la fragilidad de los ecosistemas y de estos sumideros naturales ante una mayor concentración de CO2 en la atmósfera, que hace que por supuesto se caliente la atmósfera y aumenten los derretimientos, dejando así también expuestas las enormes implicaciones climáticas que esto tiene cuando rompemos los equilibrios, por ejemplo, de salinidad del agua, cuando llega tanta agua dulce por parte de los glaciares o del derretimiento del Ártico. Sin la presión de incendios forestales ni sequías, el colapso experimentado en 2023 por los sumideros podría llegar a ser temporal, pero para eso es necesaria la conservación, que es el tema principal de la COP16 de la que estamos hablando, y la protección de esos ecosistemas naturales que permiten absorber las mayores cantidades de CO2 del planeta y que todavía ningún invento humano ha podido igualar o superar, que es lo que estamos requiriendo en este momento para volver a equilibrar esta balanza que hemos quebrado nosotros mismos. Por eso volvemos a recalcar el rol de la COP16 y el rol de todos nosotros en cambiar nuestras conductas en pequeñas cosas que permitan degradar menos rápido los entornos. Por ejemplo, como comentábamos en la entrevista respecto del uso de los plásticos,
o de cómo plantamos, por ejemplo, en nuestros jardines, podemos hacer que la riqueza y la biodiversidad de nuestros entornos permitan frenar un poco los impactos que estamos generando de forma tan masiva en otros ámbitos. Vamos a una pausa para que piensen cuál puede ser su pequeño impacto y se pueda sumar a miles de millones de otros pequeños impactos y cambiar el ciclo de los hechos, ¿no? Vamos a una pausa y volvemos con más de Futuro 360. Es considerada uno de los símbolos de la ingeniería estadounidense. La represa Hoover es conocida por su capacidad de proporcionar energía a los estados de Arizona, Colorado y California. Esta central hidroeléctrica de gran relevancia ha visto como muchas en el mundo amenazados sus embalses y principales fuentes de agua por la sequía que atraviesa la zona oeste hace más de 20 años. Camila Sumastre se trasladó hasta este lugar y nos cuenta más detalles sobre esta crisis que estamos viviendo a nivel global, pero es importante comprender la demanda que significa transformar este escenario en otro para todo el planeta, no solo en Chile, sino en el mundo. Veámoslo. A tan solo 60 kilómetros de una ciudad conocida como la del pecado, podemos encontrar una de sus fuentes de energía, la represa Hoover. Una estructura de hormigón que comenzó a operar en 1936 y que llama la atención por su gran tamaño, con una altura de 220 metros, equivalente a un edificio de 60 pisos. Conocida por su aparición en películas como James Bond o Rápido y Furioso, esta represa fue construida hace más de 90 años con el fin de controlar las inundaciones provocadas por el río Colorado en regiones agrícolas. En la actualidad, la central hidroeléctrica provee energía a casi 8 millones de personas en Arizona, California y Nevada, así como agua para más de 40 millones de habitantes en 7 estados. Las centrales hidroeléctricas tienen una función muy importante dentro de la generación eléctrica porque mediante el paso de los flujos de agua se logra movilizar turbinas y esas turbinas conectadas a generadoras logran en el fondo producir una cantidad de energía importante, sobre todo dependiendo de las capacidades de los ríos. Es una central de tipo embalse que fue construida entre 1930 y 1936. Esta es del tipo arco de gravedad y tiene una longitud de coronamiento de 380 metros y 221 metros de altura desde el lecho rocoso, pudiendo almacenar 35 millones de metros cúbicos en el embalse. La represa no solo destaca por su capacidad de generación, sino que también por las atracciones turísticas que surgieron a su alrededor. Cuerpos de agua que toman roles de oasis en medio del desierto de Mojave y que en 2023 trajo casi 6 millones de turistas hasta esta área recreativa. Lo que tenemos acá es el lago Mead, un embalse formado a partir de la presa Hoover ubicada en el río Colorado. Estamos hablando del embalse con mayor capacidad de agua en Estados Unidos. Es mi primera vez acá y estoy realmente sorprendido de cómo comenzó en el medio del desierto. Así que sí, vine con mi familia de Filipinas y es nuestra primera vez aquí. Vengo de Seattle y no había visto un gran cuerpo de agua como es. Está bueno. Es un lago enorme y un territorio interesante. Es verdaderamente hermoso. Esto es único, porque está en el centro del desierto, en medio de todas estas montañas, y aparece de la nada. Te mueves por las montañas y de repente te encuentras con un cuerpo azul. Lago relevante para el ecosistema y la habitabilidad en el territorio que se ha visto amenazado. De acuerdo al Centro Nacional de Mitigación de Sequías de Estados Unidos, los principales estados que abarcan el río Colorado, Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México y Utah, han atravesado durante las últimas 2 décadas una gran sequía, poniendo así en riesgo la capacidad del embalse Mead y la generación de la central hidroeléctrica. Ahora está cerca del 37%. Los últimos 2 años se ha mantenido, se recuperó un poco y se ha mantenido en un nivel que todavía le permite operar, pero se espera que siga bajando si es que no se toman medidas. De otra manera, si baja alrededor de 50 pies más
ya dejaría de poder seguir generando electricidad. Una crisis debido a la sequía que está afectando prolongadamente la región de Arizona. El MID ha disminuido en más de 40 metros en los últimos 20 años. Evidentemente esto pone en riesgo no solamente el abastecimiento eléctrico, sino también el abastecimiento de agua que abastece a 25 millones de personas en las zonas de Arizona, Nevada, California. Sequía y altas temperaturas que han llevado a que las autoridades tomen medidas para mantener el suministro del torrente de 2.334 kilómetros. Es así como el gobierno americano anunció nuevos recortes de agua para Arizona, Nevada, México para 2025, registrando un 18, 7 y 5% menos del recurso natural. Situación relacionada a la crisis climática que preocupa a los expertos y habitantes. La proyección no es muy buena y por lo tanto se tiene que empezar a pensar cómo esa energía quizás se genera con otros medios, pero también qué pasa con el consumo de agua, porque esta agua alimenta, digamos, a las ciudades, Los Ángeles, Las Vegas y otras ciudades, y aporta agua a la agricultura, ¿no? Por lo tanto hay que mirarlo desde una mirada más holística. Cuando se queda sin agua el lago, primero nos quedamos sin agua y segundo, las turbinas no funcionan. Si las turbinas no funcionan, no hay electricidad. Gracias a la presa tienen el lago de aquí, que es como un centro recreativo para todos, y más que todo afectaría a la ciudad de Las Vegas, como es la ciudad de la iluminación de las luces, se iría por completo. La conciencia, porque en realidad cuando nosotros vivimos allá en la ciudad como que no te das cuenta de estas cosas, de este cambio, hasta que no vienes aquí y ves estas diferencias o cómo ha decrecido el agua, es como que no sos consciente. Aumento de las temperaturas que tiene uno de los mayores cuerpos de agua de Estados Unidos al 35% de su capacidad, un elemento vital que corre peligro debido a la crisis climática y con ello la capacidad de tener agua y energía en la zona oeste del país norteamericano. Llega nuestra sección favorita del programa, donde observamos con un poquitito más de atención cierto ser de la naturaleza que nos maravilla y nos convence una y otra vez de que es importante el trabajo de conservación y cuidado, y hoy hablaremos de nada menos que el tierno rayadito. El rayadito es un pajarito muy pequeño que se puede ver entre Coquimbo hasta Tierra del Fuego y se caracteriza por tener franjas amarillentas en la cabeza. Parece que está rayadito. Recientemente se descubrió que una de sus 3 especies, el de cola espinosa, tiene una sola pareja durante toda su vida, según un estudio realizado por la Universidad de Chile. Entre los 6 y 10 años de vida de esta ave, la monogamia y fidelidad del rayadito permite importantes ventajas reproductivas porque logran poner muchos más huevos y reducir el tiempo de incubación de estos huevos, lo que aumenta las probabilidades de que sus crías sobrevivan. Miren, aquí eso también se aplica para los humanos, porque si uno tiene una sola pareja, probablemente puede tener más hijos, ¿no? Y probablemente los puede hacer sobrevivir mejor porque solo tiene que financiar los que tienen en común. Bueno, quién sabe, eso es más cuestionable. Según la investigación, los rayaditos son monógamos por supervivencia, ya que habitan principalmente en los bosques fríos del sur del país, enfrentando condiciones ambientales desafiantes como bajas temperaturas y fuertes vientos, especialmente en la región de Magallanes. Así ambos padres comparten el cuidado de los polluelos, o sea, también son coparentalidad, lo que es fundamental en un ambiente donde las temperaturas cercanas a cero son frecuentes durante todo el año. La monogamia en el mundo animal sigue siendo un tema de investigación y muy intrigante también en el mundo humano, y este estudio abre puertas a nuevas investigaciones sobre cómo se establecen las complejas interacciones en la ecología, en la evolución de distintas especies sobre el planeta. Rayadito, una belleza. Algo apasionante del mundo de la ciencia y de estar tratando de mirar la realidad con estos lentes que permite la ciencia y la investigación es que uno comprende los distintos factores que nos afectan a los animales, a los rayaditos, a los humanos, a las ballenas.
Gracias a la comunicación, gracias a la globalización, gracias a la baja de los costos de las herramientas para hacer investigación, hoy tenemos un acceso enorme a una cantidad de conocimiento precioso que nos permite entender mucho más las pequeñas claves de la vida, del comportamiento, de la evolución, que explican mejor o peor la evolución o el fracaso de ciertas especies, o la sobrevivencia o el fracaso de ciertas especies en esa tarea, y también las interacciones entre todos nosotros, cómo afectan y siguen modificando la vida sobre la Tierra. Esto puede sonar un poco volado, pero es tan profundamente bello estar vivo y poder atender a esas dimensiones de las investigaciones, que siempre las queremos compartir con ustedes. Oye, les quiero aprovechar de hacer una invitación a que nos manden su animal fantástico, porque qué fantásticos son los animales, ¿no? En particular estos que tienen características tan únicas y tan interesantes de comprender. Así que mándenos sus propuestas utilizando nuestro hashtag de Futuro 360 CNN y también a través de nuestras redes sociales, de Instagram, de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube. Estamos siempre en X, estamos siempre, Twitter hay que decirle, seamos honestos. Estamos siempre atentos y queriendo saber más de lo que ustedes piensan y de lo que ustedes proponen para que este programa sea de mayor utilidad para las distintas audiencias. Nos vamos y volvemos con más de Futuro 360 la siguiente semana.